Hoy vamos a entender un porqué, uno de los más complicados, yo creo. Cómo una persona, un individuo, llega hasta el punto de ser captado por una secta. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿pero cómo es posible que haya llegado hasta ese punto? ¿No se dio cuenta antes de que le estaban captando, le estaban manipulando, de a dónde iba a llegar? Pues hoy vamos a intentar entender un poco el por qué una persona recorre ese camino y llega hasta el punto de perder incluso su propia identidad para hacerla colectiva de una secta y de una manipulación o de una organización coercitiva. ¿Qué le pasa a tu cerebro cuando pierdes esa propia identidad y creas una nueva en base a la luz que has visto o la verdad que te ha sido revelada? Sectas religiosas, de salud, ideológicas también. Sectas de famosos pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas siguen unos mismos patrones muy similares. En mi caso particular, los que no me conozcáis, pero por el canal de YouTube, yo he tenido contacto con algunas sectas, incluso me he llegado a infiltrar, y es en la que más me he visto envuelta, que es la de la cienciología, y he podido observar los métodos de captación y las maneras en las que te lo plantean todo tan bonito para que piensen que realmente tienen una solución a los problemas de tu vida. Hoy vamos a hablar con Laura Merino, que es psicóloga experta en organizaciones coercitivas y radicalización, que llevas muchos años teniendo contacto con todo tipo de personas que están intentando salir o no intentando salir o que han salido. Exacto, así es, mucho tiempo ya, sí. Ayudando sobre todo a las familias, porque los adeptos, pues hasta que no toman conciencia y salen, no los puedo ayudar, ¿no? Hay un post-secta duro también, pero bueno, mi trabajo principal mientras están en la secta es asesorar y ayudar a las familias que no saben qué hacerse con esa situación. Pues es una situación complicada que la gente no conoce, que no hay una prevención, no hay ni siquiera una educación de cómo abordamos a nuestros hijos, ¿no? Para hacer esa prevención. Entonces, imagínate tratar esa situación, si nadie me ha hablado de esto, hasta que, de hecho, las familias, la primera reacción suele ser mala para la situación, porque como no saben cómo actuar, actúan mal. Claro, no hay recursos realmente, ni tampoco hay mucha educación y uno actúa naturalmente. Para ellos, ¿no? Claro. Y tú naturalmente, ¿cómo actuarías? Pues, ¿pero qué haces? Te están comiendo la cabeza, te han lavado el cerebro, todo eso. Cuando la persona ya da señales muy obvias a la familia, ya también está preparado para recibir ese tipo de mensaje y cerrarse todavía más. Eso las familias no lo saben. Es muy complicado adelantarse a eso, porque no sé qué tipo de educación necesitaríamos para verlas venir. Hay gente que sí, que de modo también muy natural es como muy prudente, ¿no? Y antes de decirle, antes de actuar, antes de ir a coger a mi hijo y decirle, ¿pero qué hace? Voy a ver, ¿no? Y ahora, pues gracias a programas como este y otros que hacen divulgación, empiezan a buscar y si se asesoran antes, pues evitan algunas acciones que son contraproducentes para luego ayudar a esa persona. Se meta más en su mundo propio, en su caparazón. Y también dar la razón, ¿no? Entre comillas, a quien le está diciendo, no, es que están en tu contra. Muy bien. Eso es el primer paso. Cuando hablamos de sectas o de organizaciones coercitivas, ha habido una evolución en las últimas décadas, desde los años 70, 80 hasta hoy, porque claro, tanto en el imaginario colectivo, también provocado por lo que nos muestran las películas y las series de esos años, que era como secta igual a ¿quién ha cometido un asesinato? Una secta satánica ha sido, ¿no? Entonces, son las que más. Eso caló muchísimo en la época, correspondía a la realidad. ¿Cómo ha cambiado ahora? A ver, es verdad que en los años 70 lo que pasó es que de pasar a un desconocimiento total de esto a... fue sobre todo la secta del Templo del Pueblo, no sé si la conoces, Jonestown, ¿vale? Fue un suicidio masivo de más de 900 personas, que eso no podíamos ignorarlo, ¿no? Y 900 personas que deciden tomarse un veneno, impactó tanto que ahí fue como una ruptura social respecto a esto, tenemos que mirárnoslo de otra manera. Y se encadenaron también otras series, la de Waco, que también últimamente han hecho documentales, que hicieron que se pusiera un poco la atención sobre eso, aunque habían existido toda la vida las sectas. Yo tuve la suerte de trabajar en un centro que hace investigación, existe desde los años 70, y veíamos esa evolución del perfil del adepto, incluso de los grupos, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo ahora a lo mejor pues hace 4 o 5 años que no estoy, pero estuve durante 10 años y veías cómo el perfil de los últimos 15, 20 años del que había estado en un grupo pasaba de
pasar a un perfil de incluso analfabetos en los años 70, ¿no? Aquí en España, con muchas sectas de corte, pues estigmatizaciones, curanderos y cosas así, vale. a un perfil más cultural, más científico, por desgracia, como más psicológico, no tan religioso. Y curiosamente los adeptos, nosotros hacíamos una valoración de sus características y más de la mitad, y estoy hablándote que veríamos como unos 150, 160 casos, más de la mitad tenían estudios universitarios, que no es síntoma de al menos tratar con datos, ¿no? Y que te están enseñando a tratar con información y no es gente poco inteligente. Y es, bueno, ahí cada vez lo que se va demostrando más con estos perfiles es que no es una cuestión de inteligencia al entrar en una secta. Antes como que, bueno, analfabetos, catetos, que se lo creen todo, ¿no? Esta frase que es tan horrorosa. Claro, desde la superioridad, ¿no? De yo jamás caería en eso porque yo pues tengo estudios, soy muy inteligente y a mí no me la cuelan. Pues ojo que a lo mejor el perfil no está tan definido, ¿no? Porque has dicho que no está definido ni por la inteligencia ni por los estudios, pero sí que podemos delimitar algún tipo de patrón que se siga para ver a una persona captada, quizá la vulnerabilidad o la necesidad Eso es lo en que un yo momento digo. dado. Lo que sí que hay, evidentemente, hay factores que nos hacen más o menos vulnerables, eso sí. Pero más o menos vulnerables, porque vulnerables lo somos todos. Al final, yo lo reduzco mucho. Somos vulnerables a la manipulación, todo el mundo. Yo para poner un poco el ejemplo, es decir, ¿a ti no te conmueve una película? ¿No te hacen llorar a lo mejor con Hachiko, que estuve llorando 3 días por ese perro y no se ha muerto nadie, ¿no? y sin embargo hay esa capacidad de trascender, o hacernos reír, o hacernos disfrutar, ¿no? El cine manipula tus emociones. Lo que pasa es que tú eres muy consciente, entras, te pegas el rato de miedo con la película de terror, te sales y ya está. Para mí una secta maneja muy bien eso, ¿no? El componente emocional del adepto, y de paso le va vendiendo como una película personal y le va cambiando todo lo que es su propia realidad, su pasado, su familia, su entorno, lo que significa y lo que ha vivido, lo van cambiando. De poder tener una relación con los padres normales a acabar pensando que mi madre es una, perdón por la expresión, ¿no? Pero una cabra. Claro, si te has pegado con un gurú todo el rato, es que las madres son las cabras, es que madres son más. A ti te parece que eso como que no va contigo, pero ellos manejan muy, muy bien la asociación de emociones. No te deja, no te respeta, no te quieren, no te atienden. Todo eso, aunque no sea verdad, al tú escucharlo genera una emoción. Más, rodeado de gente que está creyendo, unos más adeptos ya desde hace más tiempo, que también ayudan a que la gente caiga, porque al final estás viendo un montón de gente que da la razón a un señor, a unas teorías que suenan interesantes, que tienen una carga aparentemente como muy científica o muy emocional o muy de compañeros, ¿no? De ideologías, porque has explicado muy bien que aquí no hay solo credos religiosos, hay políticos, hay dame un tema y casi que te encuentro un grupo, es increíble. Por eso, porque la población diana somos todos, con esa vulnerabilidad. Y luego es verdad que si tú tienes una familia desestructurada, o estás en paro, o estás enfermo, o estás solo, todo eso son factores que van a favorecer. Pero yo siempre digo que lo que es importante es que si tú te cruzas con la persona con la habilidad adecuada para manipularte en el momento adecuado, cualquiera puede ser susceptible. Increíble, claro, cuando hablamos de la puerta de entrada, ¿no? De los primeros momentos en los que tienes contacto con este tipo de organizaciones, claro, al principio todo es bonito, maravilloso, todo es un regalo para los oídos, te van a solucionar todos los problemas. De hecho, yo esto nunca lo he dicho, creo, pero cuando yo estuve infiltrada en la cienciología, dentro de mí yo sentía que alguna de las cosas tenían razón y tenían sentido, aunque yo era consciente de que estaba ahí por lo que estaba, porque estaba realizando una investigación. Yo sentía que había verdad en lo que me decían muchas veces. Tuve que salir de ahí, pasar unos días y pensar en otras cosas, desintoxicarme de alguna manera, y entonces volví a mi ser y a la razón de decir, evidentemente te estaban manipulando, pero sí que hubo una parte de mí, en el fondo, que se lo creía en cierta manera.